Buenos días. Os vamos a pedir que, por favor, empezamos. Bienvenidos a la segunda jornada de encuentro. Estamos muy contentos de teneros a todos aquí. Os voy a pedir, antes de comenzar, que en el turno de preguntas que siempre queremos tener en cada una de las intervenciones, intentemos ser lo más concretos posible, que se realice una pregunta por persona para que puedan participar el mayor número de personas y poder trasladar las preguntas a las diferentes personas que vamos a tener aquí esta mañana, ¿vale? Os presento, aunque ya lo estuvimos conociendo ayer, a José Antonio Ruiz Hernández, profesor de Psicología de la Universidad de Murcia, profesor titular, doctor en Psicología, está en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Social, director del Servicio de Psicología Aplicada, que ayer nos presentó, director de la Universidad de Psicología Legal y Jurídica, es investigador principal en el grupo de Psicología Social de aquí, de la Universidad de Murcia, y además participa en investigaciones en relación sobre todo a tres ámbitos. La violencia hacia usuarios por parte de usuarios hacia personal sanitario, el acoso escolar, que es un poco del área más que nos va a hablar esta mañana, y la credibilidad de testimonio. Ha participado en multitud de investigaciones y publicaciones en revistas nacionales y además, algunos ya lo sabéis, pero bueno, sobre todo para la gente de fuera, yo diría que promotor de la relación de APOEMUR con la universidad. Bueno, buenos días. De nuevo agradecer la invitación a participar en este foro. Siempre recibo estas invitaciones con mucho cariño y mucho agradecimiento. Son muchos años, como decía ayer, de relación con el colectivo de orientadores, de psicopedagogos y en general del ámbito de la educación primaria y secundaria. Y bueno, hoy sí que en vez de hablar del SEPA, hoy sí que voy a hablar de desarrollos prácticos y de recursos que hemos desarrollado en la universidad. Detrás de esto hay muchos años de investigación, pero al final yo siempre he tenido en mi forma de entender la universidad pues una vocación social, una vocación de ayuda y de servicio a la comunidad. Y bueno, pues ese ha sido el motivo de muchos de nuestros trabajos de investigación que hemos tratado de que al final llegaran a la sociedad y tuvieran algún tipo de repercusión y de impacto. Bien, en esta sesión les voy a hablar del programa Habilidades para la Vida. Te tengo que corregir, Teresa, un poquito, porque este programa no va tanto sobre acoso social, acoso escolar, que también os voy a hablar de eso, sino este programa va sobre todo sobre el tema de la conducta suicida, ¿no? Las autoagresiones, ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, pues el esquema de la presentación, que intentaré ajustar para que haya posibilidad de tener un turno de preguntas y no empezar a acumular ya retrasos. Pues voy a hablarles del proyecto Mente Sana, que es por así decir, un paraguas más amplio donde estamos colocando distintos programas y el programa Habilidades para la Vida, pues es el segundo de este proyecto. Después voy a hablarles un poquito de datos epidemiológicos sobre ansiedad, sobre depresión y algunos apuntes sobre comportamiento suicida o autoagresiones. Después vamos a señalar algunos indicadores, algunas señales de alerta que sin ser expertos en salud mental se pueden identificar como factores de riesgo de que quizá haya que evaluar, quizá haya que derivar. Y finalmente les voy a hablar del programa Habilidades para la Vida, de los 4 componentes que tiene ese programa y de las distintas estrategias o contenidos que tiene y que en definitiva el objetivo es reducir los cuadros ansioso-depresivos y también prevenir las conductas de autoagresión. Bueno, el proyecto Mente Sana surge es una iniciativa solidaria que ha sido posible gracias a la solidaridad de la región de Murcia y ha sido financiado por Rotary Internacional. Rotary Internacional, para quienes no lo conozcan, es una organización que tiene más de 100 años, que está implantada en 200 países y que pues se dedica tiene distintas líneas estratégicas de intervención, de salud, de pacificación, etcétera, aunque es mundialmente conocido sobre todo por la lucha contra la polio
que lleva más de 30 años intentando erradicarla. Casi siempre parece que la vamos a conseguir, que se va a conseguir, pero todavía quedan algunos casos en el mundo, pero prácticamente está erradicada. Rotary en la región de Murcia tiene 9 sedes y este proyecto en concreto, el Mente Sana, pues está financiado por el Club Rotary Murcia Norte. Y está en colaboración con la Federación de Salud Mental de la región de Murcia, que apoyó y asesoró sobre este proyecto. Está formado es un proyecto de videoformación para su uso dentro del aula, y el primer módulo que desarrollamos fue sobre violencia escolar, ¿no? Un módulo que se apoyaba en el programa Cuenta Conmigo, que en su momento fue diseñado por nosotros en el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia. Lo habíamos puesto en marcha en centros y bueno, la pandemia lo paró todo, pero de pronto en la pandemia nos hicimos todos expertos en videoformación, telecomunicaciones y dijimos, oye, ¿y si transformamos este programa, en vez de ir nosotros a las aulas, que supone pues recursos, desplazamiento, tenemos un equipo chiquitito, limitado, y si hacemos un proyecto de videoformación? Bueno, ahí surgió un poco la idea y con el apoyo y la financiación de Rotary pues lo transformamos en una realidad. Es un proyecto que, como digo, hay mucha investigación detrás, tenemos muchas publicaciones sobre todo esto y lo pueden encontrar en Internet, está en abierto. Ya digo, al tratarse de algo solidario, gratuito, pues lo podéis encontrar. Aquí, utilizando este código QR, podéis acceder al programa. Y os voy a poner un pequeño vídeo presentación del programa para que conozcáis un poquito los contenidos. Les presentamos el proyecto Mente Sana para Jóvenes, un proyecto solidario financiado por el Club Rotario Murcia Norte, con la colaboración de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia, y está diseñado y basado en estudios científicos del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia. El proyecto está dividido en módulos, siendo el primero el relativo a la mejora de la convivencia y a la prevención de la violencia escolar. Este primer módulo se basa en el programa Cuenta Conmigo, un programa que formó parte del Plan Regional para la Mejora de la Convivencia en la región de Murcia. En este primer módulo, el programa Cuenta Conmigo, que se implementó durante su desarrollo en una treintena de centros, ha sido adaptado a un formato de videoformación. Se trata de 9 vídeos, uno para profesores donde se explican las características y fundamentación científica del programa y otros 8 para ser utilizados en las aulas. Son vídeos de entre 30 y 40 minutos donde se dan las claves fundamentales para la mejora de la convivencia y se proponen momentos de reflexión en el aula que los docentes coordinarán en cada vídeo. En concreto, el programa plantea la importancia de construir y comprometerse con unas normas de convivencia y de respeto, de trabajar en alternativas al uso de la violencia como forma de diversión, de desarrollar estrategias para fortalecer la autoestima y no recurrir al maltrato interpersonal como compensación, de aprender habilidades para comunicarse y socializar mejor, de conseguir la resolución pacífica de los conflictos mediante técnicas de mediación, del desarrollo de formas de autocontrol emocional y de conducta, y finalmente de pautas para hacer frente a las llamadas relaciones tóxicas que están basadas en la dominación y el control. A este primer módulo está previsto que sigan otros que serán presentados anualmente. El segundo, llamado Habilidades para la Vida, abordará el problema de la sintomatología ansioso-depresiva y el riesgo de comportamiento autolesivo en menores. En el tercer módulo, basado en el programa Oriéntate, se atenderá al uso abusivo de tecnologías, móvil, videojuegos, redes sociales. Todos ellos serán desarrollados por el Servicio de Psicología Aplicada y están basados en evidencia científica. El proyecto Mente Sana se trata, por tanto, de un recurso psicoeducativo gratuito y solidario que ponemos a disposición de la comunidad educativa
basado en investigación científica y dirigido fundamentalmente a menores de entre 10 y 14 años. Confiamos en que sea de utilidad para mejorar su bienestar y para que se desarrollen de forma sana y se construyan como ciudadanas y ciudadanos de nuestra sociedad. Gracias por su atención. Este es el vídeo resumen, vídeo presentación. Y el segundo módulo, que precisamente ayer cuando vine a la mesa redonda venía de estar grabando, estábamos grabando ayer todo el día el módulo que les presento hoy, el de habilidades para la vida, que esperamos editarlo en los próximos meses y que esté disponible para finales antes del verano o ya en septiembre, o probablemente lo tengamos antes del verano para empezar a darle difusión para que a principios de curso académico, si se quiere utilizar en los centros, pues lo tengan disponible. Este segundo módulo, como acaban de ver, el primer módulo está centrado más en la conducta externalizada, la violencia, la agresividad, las relaciones tóxicas interpersonales, y ese era el primer módulo. Y este segundo módulo, el programa Habilidades para la Vida, pues está más centrado en lo que se refiere la intervención sobre sintomatología ansioso-depresiva y la prevención de las conductas autoagresivas. Esperamos que haya más módulos, ya les hablé del módulo Oriéntate sobre nuevas tecnologías, y también estamos valorando la posibilidad de hacer, como decía ayer, pues algo sobre rendimiento académico. Bien, vamos a hablar un poquito de sintomatología ansioso-depresiva, de comportamiento suicida, de autoagresiones. Respecto al tema de la sintomatología ansiosa, de la sintomatología depresiva, trabajos recientes señalaban, trabajos metaanálisis que revisaban conjuntos de estudios de alto rigor científico, identificaban que la sintomatología ansiosa en menores, en niños y adolescentes, es un problema que afecta casi al 20% de los niños, ¿no?, y adolescentes. El 20% es una cifra bastante importante. Y sintomatología depresiva, aquí no estamos hablando de trastornos, estamos hablando de sintomatología ansiosa relevante y de sintomatología depresiva relevante. Pues este trabajo señalaba que un 14,3% de estos estudios o identificaban, ¿no?, como digo, un 14,3% de los niños y adolescentes con esta problemática. Son cifras muy grandes, pero dense cuenta que este estudio del año 2019, esto fue con carácter previo al COVID. Trabajos posteriores que trataron de valorar la sintomatología ansiosa y depresiva, revisando los estudios, que se hicieron muchísimos, la conclusión era clara. El COVID había aumentado estas cifras, señalando mayor estrés emocional, mayores sentimientos de impotencia, de miedo y mayor riesgo de que evolucionara hacia trastornos de ansiedad, de depresión o incluso de estrés postraumático en los casos más graves. Ha pasado ya cierto tiempo, estamos recuperando cifras previas a la pandemia, pero aunque así sea, es un problema de elevada magnitud. La complicación más grave que puede tener la sintomatología ansioso-depresiva, especialmente la depresiva, pues es el comportamiento suicida. Dentro del comportamiento suicida hay como tres grandes fenómenos. Uno es el suicidio consumado, que es ese acto que se realiza de forma por acción o por omisión y que tiene como resultado la muerte de forma directa o indirecta y que es conocido por el individuo. Esto sería una definición general. Parece que todos sabemos lo que es el suicidio, pero luego a efectos prácticos no siempre es siempre tan fácil identificarlo, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, hay accidentes de tráfico que en realidad no es un accidente, sino que es un suicidio, y eso puede pasar desapercibido. O, por ejemplo, también algo muy característico son personas mayores que necesitan una medicación vital y que dejan de tomarla, son conscientes de que esa medicación puede producirles la muerte y de hecho pues al final tienen un fallo orgánico y fallecen, pero que ha sido también algo voluntario y decidido. Dejan de tomar una medicación vital, el efecto no es inmediato, pero termina teniendo como consecuencia la muerte. Eso, como digo, son circunstancias
complejas, ¿no? Ayer también nos preguntaban sobre los trastornos de la alimentación, también depende cómo sea, pero se puede entender como una forma de autoagresión que puede tener como resultado también la muerte. Otro fenómeno relacionado es la tentativa de suicidio, que esto también tiene un abanico tan grande que incluso la Organización Mundial de la Salud considera que la tentativa no es simplemente un suicidio no consumado, sino es un fenómeno mucho más complejo que agrupa desde gestos de ¡ay, que me tiro!, ¿no? O que hasta planes estructurados, organizados, por ejemplo, una persona que salta desde un edificio muy alto y en la caída tropieza con un toldo o y termina casi por milagro, de manera milagrosa, no muriendo, ¿no? Sin embargo, dentro del mundo de las tentativas, pues también encontramos la noción de autoagresión, de autolisis, donde no está tan claro, y aquí es uno de los problemas importantes, la intencionalidad. ¿Vale? Es decir, lo vamos a encontrar muchas veces en jóvenes y menores que esas autoagresiones, en algunos casos, claramente, como ahora les hablaré, no tienen una intencionalidad suicida, pero hay otros donde sí tienen, o hay dudas sobre si tienen una intencionalidad suicida o si tienen una intencionalidad comunicativa, ¿no? Es un fenómeno bastante complejo. Y luego tenemos el tercer fenómeno que tiene que ver con la ideación suicida, que de nuevo también es amplísimo. Va desde ideas vagas de, como decía mi abuela, ay, Dios mío, llévame pronto, ¿no? La idea de que no me importaría morir, ¿no? Hasta ya hay planes estructurados con día, con hora, con material comprado, ¿no? Es cuando decimos que cuando la ideación suicida está muy estructurada, el riesgo de la misma es más grande, ¿no? El fenómeno suicida, bueno, aquí les traigo una pequeña gráfica. Esa línea que aparece ahí es el número de suicidios, la tasa de suicidio según edad, ¿no? Como vemos, es una línea ascendiente, lo que quiere decir que el suicidio consumado, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística en España, el suicidio consumado es un fenómeno típicamente relacionado con la edad, es decir, a mayor edad más riesgo, ¿no? Siendo especialmente las personas, hombres mayores de 70 años, recientemente viudos, un grupo de alto riesgo, ¿no? Aquí, sin embargo, esta es una curva de las últimas estadísticas oficiales. Esto ya no es, esto son tasas absolutas. Vemos que las tasas absolutas, evidentemente, se producen más en esta especie de curva en U, ¿no? Donde se produce más en grupos como tasas, como número absoluto en edades intermedias. Y también una cosa interesante es que el suicidio en menores de 15 años es un fenómeno raro, estadísticamente o epidemiológicamente raro. Haberlos, haylos, pero es raro. También hay que tener en cuenta que la noción de vida, muerte, son nociones que también se desarrollan a nivel evolutivo. Por ejemplo, un niño que con 4 años haga una conducta que tenga como resultado la muerte, como saltar y saltar desde un edificio o encontrar un arma y pegarse un tiro, no podríamos decir que eso es un suicidio porque no tiene identificado, no cumpliría con el criterio de saber lo que es la vida, saber lo que es la muerte, saber los efectos que eso tiene. Por tanto, no podemos hablar de suicidio pues, hasta que hay unos mínimos evolutivos, ¿no? Que podríamos señalar en torno a los 13, 14 años. Pues ahí sí que podríamos quizá hablar de suicidio, pero en cualquier caso es un fenómeno estadísticamente, el consumado es un fenómeno estadísticamente inusual. En lo que se refiere a cifras absolutas, esta gráfica que les pongo aquí, las barras rojas son las cifras absolutas, la azul son las cifras de suicidio consumado en hombres, la amarilla en mujeres, ¿no? Lo que vemos aquí, que aquí podríamos decir, ¿no? Que en el suicidio consumado también hay perspectiva de género, pero al revés. Es decir, de cada 4 suicidios, 3 son de hombres. Y lo que vemos, también hay esa línea que atraviesa todas las barras, es el número de muertes en accidentes de tráfico. Como vemos en las últimas cifras, el suicidio consumado es 4 veces superior y sin embargo pues estamos ante un problema de salud pública de primer nivel
y que está muy invisibilizado, ¿no? Si comparamos hasta qué punto la importancia que se le da a los accidentes de tráfico, las inversiones que hay en prevenir todo esto, pues queda mucho por hacer. También ahí vemos dos picos en los años 2012-2013. Fueron los años, perdón, 2013-2014 fueron los años más duros de la crisis económica, ahí se hizo un pico histórico, pero es que en 2020-2021, coincidiendo con la pandemia, se han batido récords también históricos. En el año 2021 se superaron por primera vez en la serie histórica los 4.000 suicidios en España. Estos son cifras oficiales que todos los que hemos trabajado alguna vez sobre suicidio coincidimos, o todas las investigaciones dicen que las cifras oficiales están infraestimadas. No es ninguna locura decir que en España podrían morir debido o suicidarse pues en torno a 5.000 personas al año. No es ninguna barbaridad, ¿vale? Porque hay un porcentaje bastante importante que termina etiquetándose de accidente. Bueno, aquí el tema del tabú es algo que interfiere de manera notable en la etiqueta de las final que se hace respecto a la muerte, ¿no? Bien, algunos datos más. El suicidio consumado, este es del año 2020, ahí sitúa, esto es una pauta que se observa de manera establecida. El suicidio consumado en España es la primera causa de muerte externa, según un Instituto Nacional de Estadística, por encima de causas de caídas accidentales, de ahogamientos accidentales, de otros accidentes, de accidentes de tráfico. Por cada muerte por violencia de género hay 85 suicidios. Por cada muerte por homicidio hay 14 suicidios, y en el año 2020, que este año la tasa es un poquito mayor, por cada accidente de tráfico en el año 2020 había casi 3 suicidios, ¿no? En la actualidad la cifra es un poquito mayor. Bien, pues esto señala, como digo, pues que es un problema importante y que no está suficientemente tratado, ¿no? Todos los en el campo político muchas veces se habla, tenemos que hacer un plan nacional de salud mental que incida sobre esto, los deseos están ahí, pero a la hora de aterrizar en la práctica pues no se está haciendo. Es verdad que esto del COVID ha puesto de moda, lo malo de las modas es que se pasan, ha puesto de moda la preocupación por la salud mental, y hemos oído hablar en los últimos meses, en el último año, mucho de salud mental. No sé si va a venir para quedarse la moda, yo me temo que no, y pasará, y dentro de poco pues hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es un tema muy serio. Sin embargo, quizá lo más característico que podemos decir del comportamiento suicida en lo que se refiere al ámbito que nos ocupa, especialmente en menores de adolescentes, de secundaria, es precisamente las autoagresiones, que aquí sí que podemos decir que es un fenómeno. Aquí, si hemos dicho que el suicidio, la relación entre el suicidio consumado y edad es directa, la relación entre autoagresiones y edad es inversa. Es decir, aproximadamente el 60-70% de las tentativas en menores de 30 años se producen, en Europa se producen en menores de 30 años, ¿no? Y especialmente importante es el fenómeno de las autoagresiones no suicidas. En algunos talleres, cursos que he estado dando pues, en el CPR, aquí en la región, pues en el último que daba, me comentaban, pues tengo, raro es el instituto, el centro que no tiene abierto 15, 20, 25 partes de autoagresiones. O me decía un educador, me decía, tengo 4 niñas en un aula que se están haciendo cortes, se están mandando vídeos, ¿qué hacemos, no, con esta problemática? Aquí hay autoagresiones que claramente no tienen un carácter letal, no son autoagresiones que persigan, ¿no?, el suicidio. Se pinchan, se cortan, se autoagreden, se queman, se frotan, se arañan, ¿vale? Y esto no tiene que ver con lo que es hacerse piercing o ponerse no son cosas que estén socialmente aceptadas, son otro tipo de conductas. Hay algunos estudios que señalan cifras bastante preocupantes, ¿no? En torno al 14-30% de los adolescentes reconocen que en algún momento se han autoagredido. Este fenómeno es más característico en chicas, es más característico en grupos minoritarios y es más característico o se asocia a mayores tasas de psicopatología.
Cuando nos preguntamos el por qué esto es así, pues nos encontramos pues, necesidades de resolver situaciones interpersonales, se estresan, ¿no? Y se autoagreden, lo utilizan para reducir la tensión, esto es como si lo utilizaran como un ansiolítico, porque también experimentan, se generan endorfinas y experimentan estados de relajación o incluso buscan sentimientos positivos. A veces se utiliza para atraer la atención de los demás, para buscar ayuda, incluso para manipular a otras personas. A veces es una antesala del comportamiento suicida. Empiezan con autoagresiones menores y van evolucionando hacia conductas más peligrosas. A veces lo utilizan como autocastigo. He sido malo, no tenía que haber hecho esto. Se pinchan, se maltratan a sí mismos como si se fustigaran. Y podemos encontrarnos a veces preocupaciones así de perfil obsesivo, difíciles de controlar y pensamientos intrusivos que les molestan, ¿no? Ya digo, este es un fenómeno complejo, pero característico de estas edades y que se ha visibilizado en nuestra región a partir de la normativa, que no sé si recuerdo que fue el 2015-2016, esa normativa de convivencia que proponía una nueva revisión del plan de... Era una normativa compleja porque tenía un nuevo plan de acoso escolar, hablaba de las directrices para trabajar con niños que venían de familias divorciadas, había también de pautas para trabajar el colectivo LGTBI y por primera vez se hablaba de las autoagresiones, ¿no? Y establecía protocolos. Aquello abrió un melón y que dio como resultado pues, la aparición de la guía de conducta suicida, de autolisis, porque se generó bastante incertidumbre dentro de los centros. ¿Cómo manejamos esto? Porque de pronto el fenómeno empezó a visibilizarse. Yo hice la tesis doctoral sobre esta temática hace más de 20 años y ya entonces a mí me asustaban las cifras que yo encontré en mi tesis aquí en la región. Bueno, pues algunas señales de riesgo que nos vamos a encontrar, ya digo, no hace falta ser expertos en salud mental, pero algunos indicadores que pueden observar o que pueden sugerirles que hay algo que hacer, como por ejemplo un descuido de la apariencia personal. Esto sugiere que, como digo yo, la gente cuida lo que quiere, ¿no? Cuando no te quieres, pues empiezas a dejarte de aquella manera, ¿no? Encontramos quejas asociadas a la angustia emocional, de carácter psicosomático, dolores de cabeza, molestias en el estómago, eso es señal, o puede ser señal de que haya respuestas de estrés, un incremento, modificaciones en el comportamiento súbitas, ¿no? Como un incremento de la agresividad, de la hostilidad, de no respetar límites, problemas de insomnio, cambio de alimentación. También, si vemos un cambio radical de ver que está sufriendo, que está muy mal, y como de la noche a la mañana parece que ha entrado en un sosiego tremendo, esto, ojo, porque puede ser que ha aceptado ya su muerte, puede ser, esto es un indicador, un cambio súbito de estar sufriendo muchísimo, a de pronto parecer que hay sosiego y hay tranquilidad, hay que preocuparse. Y también, pues, conductas impropias, riesgos innecesarios, exponerse de una manera peligrosa. También otras señales pueden ser que tienen que ver con lo social, rechazo de actividades colectivas, cosas que antes parecía que disfrutaba, ahora ya no disfruta, buscar el aislamiento, estar solo, no querer estar con nadie, sentimientos de tristeza, de desesperanza, preocupación por la muerte o comportamientos inadecuados como de huida, de abandono. Esto podrían ser también señales no verbales. También de manera no verbal el consumo de sustancias, alcohol, drogas. El alcohol o las drogas pueden tener un doble efecto, es un factor de riesgo, pero doble. Por una parte, puede tener un efecto desinhibidor, con lo cual puede asumir más riesgos, pero también al tomar sustancias tóxicas en sí mismas pueden ser peligrosas, con lo cual es otra señal a tener en cuenta. Un deterioro de rendimiento académico de manera abrupta, de manera global, un chaval o niño que de pronto iba bien cae de manera dramática en su rendimiento, también debería alertarnos. Pérdida de interés, sensación de aburrimiento, que no respondan al elogio, que haces un elogio y parece que les da igual cualquier cosa positiva que les dices, falta de asistencia a clase, conductas de desprenderse o regalar cosas que aprecian. Esto es como hacer como el testamento en vida, ¿no? Te regalo aquello que me gusta, ¿no? Ojo con estos gestos que también pueden indicar algún tipo de peligro. El cierre, la eliminación o despedida de manera sorprendente, ¿no? De perfiles en redes sociales, o un interés inquietante por dejarlo todo resuelto, como que no quede ningún fleco, ¿no?
De manera verbal nos podemos encontrar ya abiertamente afirmaciones de todos estaríais mejor si yo no estuviera, la vida no merece la pena, lo mío no tiene apaño, manifestaciones de despedirse por escrito en WhatsApp, ¿vale? O ideas directamente asociadas a la muerte, estoy cansado, no quiero vivir, me quiero matar, es decir, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, generan mucho estrés, pero hay ese mito que dice, quien lo dice no lo hace, ojo, porque eso no es correcto, ¿no? El 80-90% de las personas que se suicidan habían avisado previamente, ¿vale? Entonces, hay que tomarlo en consideración y valorar a ver por qué tiene estos pensamientos, estas ideas, por qué se comporta de esa manera y pues quien no es profesional de la salud mental, pues para eso están los profesionales de la salud mental, para valorar, para intervenir, para tratar de hacer algo. ¿Qué podemos hacer en el aula? Bueno, pues aquí es donde surge el programa Cuenta Conmigo. Ayer creo que había una intervención relativa a esto, es decir, cómo podemos hacer cosas dentro del aula. Claro, poner un psicólogo o llevar un equipo de psicólogos a cada aula, pues ya lo hacíamos con el programa Cuenta Conmigo, era muy costoso, era muy limitado, el tiempo, corríamos. Entonces, como digo, pues surgió la idea de hacer una adaptación de ese programa a un formato de videoformación y aquí es donde surgió el proyecto Mente Sana y este segundo módulo que es el de habilidades para la vida. Bien, este proyecto se desarrolla en 4 módulos que responden a la evidencia científica, son como, por así decir, piedras angulares sobre las cuales debemos intervenir para reducir el riesgo de suicidio, ¿no? Y, evidentemente, también incide sobre cuadros ansioso-depresivos. Hay un primer módulo de 2 sesiones sobre gestión emocional, un segundo módulo de 2 sesiones sobre proyección hacia el futuro, ahora les comentaré, otro tercer módulo sobre 2 sesiones de resolución de problemas y un cuarto módulo, 2 sesiones sobre habilidades sociales. Todos estos vídeos están pensados para aplicarlos dentro de una franja horaria, dentro del centro. Son vídeos que duran entre 30 y 40 minutos. Pensamos que mientras llega el profesor dice callar o pone en marcha el vídeo, se pone en marcha tal cual, pues da tiempo a hacerlo dentro de una franja horaria. Y claro, son temas muy complejos y lo que hemos hecho nosotros pues, es ese ejercicio de destilación, de buscar mensajes claves para que reflexionen, que se comprendan, que sean sencillos, ¿no? O lo más sencillo posible, pero que incidan sobre estos componentes. Y ya digo, pues es un ejercicio complicado tratar de resumir cosas complejas en mensajes breves, ¿no? Se proponen tareas, claro, uno de los problemas que nos encontramos es que nosotros cuando íbamos a los centros pues podíamos establecer dinámicas, hacer preguntas. Claro, esto pues si ponemos una videoformación eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues cada vídeo tiene una propuesta que dura entre 5 y 10 minutos, donde hacemos la pregunta para que dentro del aula se genere un debate y el profesor únicamente tenga que resumir o recoger las aportaciones durante esos 10-15 minutos y luego el vídeo sigue en marcha. No hay ni que pararlo, ¿no? En realidad se pone un reloj marcha atrás, se pone una musiquita suave y la pregunta en pantalla para que el grupo debata sobre esas cuestiones, ¿no? Luego hay unos cierres, unas conclusiones. Estos vídeos están en carácter positivo y constructivo. En ningún momento se les habla de suicidio, en ningún momento se les habla de autoagresiones, sino están, como ahora veremos, ¿no? Sobre la base, es otros planteamientos, ¿no? Más, por así decir, abordamos esta cuestión, pero sin tocar un tema peliagudo que requeriría de otro tipo de enfoque y sobre todo que un experto en salud mental estuviera allí para resolver las dudas que fueron surgiendo, porque hay muchísimos mitos y muchísimas ideas erróneas en torno a esto. Bien, este módulo tiene 4 etapas, 4 fases, este programa tiene 4 componentes, como les he dicho, y se los voy a comentar la fundamentación, las claves brevemente de estos 4 componentes. Primero, la gestión de emociones es importantísimo, sobre todo la gestión del estrés, porque sabemos que en una situación de vulnerabilidad son estresores agudos, una discusión, pelearse o romper con el novio, con la novia, ya sabemos lo dramático que es una ruptura sentimental con 15 años. Ya cuando tienes 2 divorcios te lo tomas de otra manera, pero con 15 años eso es una cosa tremenda y entonces lo viven de una manera tan intensa que se desbordan, ¿vale? Se desbordan. Entonces la gestión de emociones, aquí lo abordamos sobre la idea de hay estrategias
de relajación, de hacer ejercicio, de dormir bien, algunas cuestiones más conductuales, pero luego también del uso de la mente, del control de los pensamientos, de aprender a manejar tu cabeza para que no te haga daño. Y en definitiva se trata de desarrollar claves y estrategias para reducir el estrés psicológico y sobre todo no dramatizar, no ponernos en modo dramas, que es una de los grandes problemas, ¿no? A estas edades, que se está aprendiendo, ¿no?, a gestionar las emociones y a veces les desbordan. El segundo módulo tiene que ver con la proyección hacia el futuro y esto tiene que ver con el abordaje de la desesperanza. La desesperanza es quizá, a mi juicio, el indicador clínico más importante del riesgo de suicidio, cuando uno está sufriendo y ve que el futuro no va a ir a mejor, ¿vale? Cuando crees que nada bueno te puede traer el futuro, pues ¿para qué seguir aquí, ¿no? Por eso ya digo que es uno de los indicadores clínicos más relevantes. ¿Cómo trabajamos esto? Trabajamos proyectándoles hacia el futuro. Hay una pequeña actividad que consiste en hacer una caricatura sobre cómo te ves dentro de 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista del humor, pero te proyecta, oye, y para ser, yo qué sé, ¿qué te gustaría ser? Pues técnico, me gusta, si quería ser informático, venga, pues, pero ¿qué tienes que hacer para ser informático? Entonces se discute sobre, para conseguir objetivos, cómo hay que trazar planes intermedios y, bueno, pues se habla de cosas en este sentido y sobre todo de gestionar la crisis, ¿no? La crisis, cuando uno está sufriendo, pasándolo mal, pues luego eso tiende a pasarse y se produce un proceso de aprendizaje y es importante entender que las crisis pues, nos permiten aprender, nos permiten crecer también como personas. Se habla sobre todo también de la visión catastrófica, que es un tipo de distorsión de ponernos en lo peor, ¿no? Luego tenemos la resolución de problemas. ¿Por qué la resolución de problemas? Porque las personas que tienen riesgo de suicidio son aquellas que ante dificultades no ven más salida que quitarse de en medio. Cuando somos capaces de generar alternativas, soluciones diferentes, el suicidio siempre va a ser la última opción. Por tanto, cuando ampliamos el número de alternativas, no solo va a ampliar la probabilidad de que encontremos una solución óptima, sino reducir el riesgo de que se opte por el suicidio, ¿no? Aquí se trata de también dirigirles del foco problema, que es una y otra vez pensar en, madre mía, qué problemas tengo, qué dificultades, esto. No, vale, si está bien analizar lo que te pasa, pero ¿qué puedes hacer con eso? ¿Vale? Gastar esa energía, en vez de darle vueltas al problema, gastar esa energía en darle vueltas a la solución, ¿no? Se trabaja sobre esto. Luego otra cuestión también importante, aceptar. Yo siempre digo que el verbo aceptar es un verbo muy grande, porque a veces tenemos que aceptar cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros y aunque nos duela, tenemos que manejar las emociones, pero no podemos cambiar. No todo depende de nosotros y es importante conocer y establecer los límites de nuestra responsabilidad, lo que depende de mí, lo que depende de los demás, ¿no? Y en las técnicas de resolución de problemas, en estos módulos, pues se les da unas pequeñas claves sobre esto. Y por supuesto, pues a nivel profundo se incide sobre ciertos tipos de distorsiones que interfieren en la resolución de problemas. Y finalmente, el entrenamiento en habilidades sociales. Sabemos que el apoyo social es quizá el factor protector más importante que hay en términos de salud mental. Una persona que esté deprimida y que tenga una buena red de apoyo social va a manejarse mucho mejor dentro de la depresión y va a tener un riesgo de suicidio mucho menor que una persona que tenga la misma depresión pero sin apoyo social, ¿vale? Entonces aquí se les da pauta para cuidar. Antes se señalaba, ¿no?, que estamos en un momento histórico donde estamos más conectados con nadie y a la vez más solos que nadie, ¿no? Porque las habilidades sociales se han ido deteriorando. Muchas veces nos vemos en un parque niños que están cada uno con su móvil o cada uno con su... Y se pasan un WhatsApp, mira, se pasan un meme, en vez de hacer el ejercicio de contar un chiste, que es un ejercicio de habilidad social muy bonito, en vez de contar el chiste le pasan el meme, muchachos, no le pasa el meme, cuentan el chiste, ¿no? Vale, pues vemos que las habilidades sociales pues se han ido deteriorando quizá y bueno, pues es importante. Y aquí hay como tres componentes, ¿no? La aserción negativa, que es aprender a poner límites, saber decir que no, manejarse dentro de la asertividad. La aserción positiva, saber decir lo que siento, saber decir tanto en positivo, te quiero, te aprecio, te necesito, como en negativo, estoy triste, necesito ayuda, estoy nervioso. Y también habilidades para la comunicación, porque sabemos que la base
de la mayoría de los conflictos hay un malentendido. A veces nos encontramos que mejorando las habilidades de comunicación se resuelven muchos problemas, ¿no? Esto en el programa de Cuenta Conmigo le dedicamos bastante tiempo, ¿no?, a esto y sobre todo a la mediación. Bueno, muy resumidamente, estos son los 4 componentes de ese programa, de ese recurso psicoeducativo que esperamos que esté disponible para ustedes. Al estar en YouTube, pues se va a poder acceder desde cualquier parte. Y bueno, les haremos llegar a través de la asociación pues ese enlace una vez que lo tengamos para que puedan disponer del mismo, ¿no? Ya está, como digo, el anterior, pero bueno, este estará en breve. Bueno, como conclusiones de mi presentación. En primer lugar, la sintomatología ansioso y depresiva son muy frecuentes en niños y adolescentes, muy frecuentes, y tienen distintas manifestaciones. Es un fenómeno complejo, no toda la ansiedad o toda la depresión es igual, ¿vale? Por otra parte, el suicidio consumado en adolescentes es un fenómeno raro desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, las autoagresiones y especialmente aquellas no suicidas son todo lo contrario, es casi característico de este grupo de edad. Sabemos que para intervenir de manera grupal, colectiva, estos 4 ejes que les decía, la gestión de emociones, el tema de la proyección hacia el futuro con objetivos razonables, realistas. No todos vamos a ser actores, ni todos vamos a llegar a la luna. No, hay que ser realistas sobre cuál puede ser nuestro futuro. Luego también la gestión, la resolución de problemas y, como digo, finalmente la mejora de la competencia social. Esos 4 ejes son fundamentales para mejorar la sintomatología ansioso-depresiva y prevenir la conducta suicida. Por eso le llamamos habilidades para la vida. Tiene un efecto inespecífico, aunque sabemos o están pensados específicamente o fundamentalmente para prevenir comportamientos autoagresivos, en realidad su impacto es mucho mayor, ¿no? Y por tanto lo hemos llamado habilidades para la vida. Este proyecto, este programa, pues como he dicho, pues es un recurso solidario, gratuito, va a estar en abierto, esperamos ya a partir de julio para que lo puedan utilizar en los centros o lo puedan implementar si quieren ya desde principio de curso. Es un recurso psicoeducativo diseñado por profesionales de la salud mental para aplicarlos en el aula en un formato a razón de una sesión a la semana, ¿vale? Es un formato para aplicarlo durante un par de meses, ¿no? Son 8 sesiones y van a tener un vídeo solo para profesorado donde explica las características del programa, la fundamentación, es decir, un primer vídeo un poquito más técnico y luego ya los otros 8 vídeos para aplicarlos en el aula. Estos programas están basados en evidencia científica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces se desarrollan programas con la mejor de las intenciones, pero que no tienen un trasfondo científico. Uno de pronto lee un libro que le oye, esto lo voy a hacer en mi aula, ¿no? Pero es importante entender que si de verdad esa energía, esos recursos que son limitados, queremos aprovecharlos bien, pues tenemos que basarnos en evidencia científica. Y estos programas que hacemos en el Servicio de Psicología Aplicada siempre los hacemos desde esa perspectiva. Y una cuestión también importantísima. Estos vídeos son aplicados en el aula y por tanto tienen un carácter general, un carácter amplio, un carácter preventivo. No sería por mi parte un error, les engañaría si les dijera que este tipo de vídeos van a resolver todos los problemas. No es cierto, ¿vale? Estos vídeos más o menos pueden afectar al 50% de la variabilidad, que es bastante, ¿vale? Lo que pasa que luego los casos complejos, los casos específicos, esos van a requerir de una intervención y de un abordaje individual y de una evaluación individual. Pero este tipo de vídeos, como digo, pues tienen ese efecto preventivo, ese efecto grupal y bueno, pues con mucho cariño, con humildad y pues lo hemos puesto a disposición, como digo, de la comunidad educativa, porque como empezaba en mi presentación, la forma que tenemos en mi equipo y la forma que tengo de entender mi labor como profesor, pues es generar cosas que sirvan y que ayuden a mejorar la sociedad. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de si hay turno de preguntas. Gracias. Y damos paso hacia María. Pues muchas gracias, José Antonio. Lo primero, yo te quería preguntar, yo soy orientadora de un centro educativo, como veo que son 8 sesiones, 4 componentes, ¿hay algún curso en concreto para el que digáis
va perfecto. Yo lo digo porque muchas veces me encanta recibir recursos, pero a la hora de aterrizarlos en los centros, yo muchas veces pienso, bueno, a lo mejor se puede dejar este curso, entonces todos los alumnos que pasan por ese curso lo hacen, para que no sea repetitivo, que lo ven yo que sé en primero, luego lo vuelvan a ver en tercero. Entonces no sé si hay algún curso en concreto o cuál es la recomendación y la aplicación a nivel de edad y momento vital. Vale, claro, hace falta unos mínimos, ¿no? Yo creo que lo hemos diseñado pensando en esa franja que puede ser útil en secundaria, primero, segundo de secundaria, puede ser útil incluso en los últimos cursos de primaria. Pero claro, a veces hay aulas más complejas o con menos nivel y bueno, pues a lo mejor ahí está el profesorado que puede tratar de explicarles o hablando, ¿no?, con los orientadores, pues hay alguna duda, surge a partir del vídeo, surge una dificultad, pues se puede entiendo, con algún profesional del centro aclarar. Pero en principio la franja de edad está pensado para eso, quinto, sexto de primaria, primero, segundo de secundaria. No hay ningún problema en que se utilice en cursos mayores, pero menores no, es decir, niños más pequeños. Es verdad que el programa Cuenta Conmigo, sí que vimos que hicimos una versión para primaria y una versión para secundaria y vimos que en primaria funcionaba un poquito mejor que en secundaria, pero estos vídeos lo hemos pensado más para secundaria o últimos cursos de primaria. Y recomendáis que sea una sesión cada semana, no que se reparta durante el año, sino que sea seguido. Sí, porque de lo que se trata es de dar clave de reflexión y que los propios docentes que estén en el aula pues persistan. Es como es un periodo de 2 meses para que, por así decir, se metan, ¿no?, en la idea de tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Si lo espacias más, pues puedes perder esto, como en consulta cuando hacemos terapia. No es lo mismo la terapia semanal que la terapia al mes, ¿no? O si te ven cada 3 meses, pues eso y nada es lo mismo, ¿no? Es decir, lo mejor es que haya un propósito, ¿no? Y oye, durante estos 2 meses vamos a reflexionar sobre esto. Al menos esa es nuestra recomendación. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Bueno, ¿me escuchas? Sí, pues ya. Sí, ahora sí. Lo primero, agradecerte, tengo ganas ya de conocer el programa, me parece muy interesante. Y la pregunta que quería hacerte es, como hablas mucho de la evidencia científica, es si tenéis evidencias en jóvenes, si hay diferencia a nivel de género en el tema de autolesiones y práctica de conductas suicidas. Yo te comento esto porque en mi centro escolar yo trabajo mucho por los grupos que sean heterogéneos, pero observo, no sé si Ronnie mencionó, que hay una mayor cantidad de niñas que trabajan la autolesión frente a los niños que tienen conductas como más violentas, diría, no sé. Sí, bueno, lo he comentado, pero como iba un poco rápido, ¿no?, cuando hablaba de las características de las autoagresiones, efectivamente la evidencia científica señala que las autoagresiones son más frecuentes en niñas. Autoagresiones no suicidas son más frecuentes en niñas. Incluso en las tentativas la ratio es un poquito mayor en mujeres que hombres, pero, por ejemplo, de cada 5 tentativas de suicidio, 3 son de mujeres y 2 son de hombres, ¿vale? Pero sí, lo que a tentativas se refiere, y sobre todo el fenómeno de las autoagresiones no suicidas, claramente es un fenómeno más femenino. Bueno, como he dicho, también muy rápido, hay muchas explicaciones, pero muchas veces se utilizan como estrategias de gestión emocional, ¿vale? Nos encontramos los cuadros ansiosos depresivos a partir de los 12-13 años, porque en niños la curva de sintomatología ansioso-depresiva es muy similar, pero a partir de la adolescencia empieza a separarse y las niñas empiezan a tener más sintomatología ansiosa, más sintomatología depresiva, ya hasta lo que ocurre en el fenómeno adulto, donde prácticamente hay el doble de mujeres con sintomatología ansioso-depresiva que hombres, ¿no? Entonces, quizá la explicación pueda tener que ver con eso, de que se utilizan las autoagresiones como estrategias de gestión de emociones, como digo, es como si fuera una medicina, es paradójico, pero se relajan, ¿no?, pinchándose, porque generan endorfinas y puede ser una posible explicación, pero siempre hay que estudiar cada caso, pero los datos o las hipótesis van en esa línea. Vale. Hola, buenos días. ¿Se puede hablar?
intervención, voy a aprovechar el momento para hacer una consulta personal. Soy orientadora en un equipo general. El año pasado acogí por primera vez un centro y a mediados de curso me encontré con una situación por primera vez en sexto de primaria de un crío con intento de suicidio, autólisis y una situación bastante difícil, familiar del crío. Terminé implicándome de manera emocional mucho. Solicitó, porque como no tenían familia en la zona donde vivimos, que fuera su madrina de confirmación. Esa fue también mi implicación personal ya de más. Ayer escuché en la intervención que hiciste por la tarde que tenéis un servicio de ayuda a compañeros que trabajan en la universidad. Los que estamos en otras áreas, en otros... ¿Dónde podemos acudir? Porque yo me quedé a final de curso para coger un camino. Todavía me afecta, ¿no? Entonces, si vas a un psicólogo particular o vas a un psicólogo de salud mental, no te entienden, porque tienes que contar una situación que no es habitual. ¿Dónde podemos acudir los profesionales de la orientación cuando quedamos quemados de una situación tal y tal? Intervino el equipo de convivencia, intervino el psicólogo del equipo de convivencia, estuvo todo el centro implicado en la situación. Fue una situación tan bonita, participamos tanto en esa implicación, ese enriquecimiento entre profesionales, pero terminamos quemados. Y este año, bueno, con circunstancias y normas normativas, terminan quemándonos más todavía. ¿Dónde acudimos? Porque yo soy orientadora vocacional, lo mío es por vocación, pero veo ya en un momento que necesito ayuda. ¿Dónde acudo? Gracias. Bueno, como comenté, al menos aquí en Murcia, en el Servicio de Psicología Aplicada no solo atendemos a gente de la universidad, atendemos también a personas que vienen de fuera de la universidad. Yo diría, sí, estoy haciendo memoria, pero creo que todos los pacientes que tengo yo son de fuera de la universidad. Yo no tengo ahora mismo ningún paciente de la universidad. Aquí en la universidad podemos atender. Mira, esto que comentas, yo creo que tiene que ver con los límites, establecer los límites de la responsabilidad. Mira, a nosotros también, como profesionales de la salud mental, una de las peores cosas que te pueden pasar, pues es que se te suicide un paciente, ¿vale? Yo tocaba madera durante muchos años, decía, toco madera porque no se me ha suicidado nunca ningún paciente, hasta que hace unos cuantos años se me suicidó el primer y único paciente que se me ha suicidado y sigo tocando madera porque no haya más, ¿no? Cuando trabajas con personas con problemas de salud mental es un riesgo profesional porque estás trabajando con gente que sufre, es un riesgo profesional y porque no podemos sobredimensionar nuestra responsabilidad. Es decir, si tú estás en el centro, estás en el aula, ves al chico una vez a la semana o cada 2 veces a la semana, o lo ves de vez en cuando, como digo yo, en consulta nosotros atendemos a la persona 1 hora a la semana. El día tiene 24 horas y la semana 7 días. Nuestro impacto en la vida de una persona también tenemos que relativizarlo, porque luego supongo que ese niño con esas dificultades tendría también un entorno familiar complejo, y claro, tú puedes estar construyendo, estás levantando una pirámide de recursos que te cuesta 3 meses y luego llega un familiar, sopla y te la tira, ¿no? Entonces, es importante tener herramientas para conocer los límites, cuidado con la empatía, porque lo malo de empatizar es que tenemos que empatizar, pero no hasta el punto de llevárnoslo hasta lo personal. No puedo llorar contigo, no puedo estar ahí porque al final termina doliéndome, termino dañándome, ¿no? En esa ayuda. Y claro, termina, como dices, en el burnout. Lo que me sugieres, pues es efectivamente un trabajo personal, porque no se trata de dejar de ayudar, no se trata, porque yo lo que decía antes, ¿no? El otro día y ahora, ayer, ¿no? Comentaba, yo he encontrado gente maravillosa con una vocación brutal en la educación, en educadores y todo este tipo de profesiones. Supongo que ya sabéis o lo habéis hecho o habéis estudiado estas cosas, no vais a hacer ricos nunca, ¿no? Es decir, los que estudian ADE, Administración y Dirección, eso sí tienen cara, les gusta la pasta, pero los que estamos en la salud y en la educación, los parámetros son otros, ¿no? Entonces se trata de encontrar estrategias para
a mi modo de entender, ¿no? Y dejo ahí esa clave. Como digo yo, no te va a resolver gran cosa porque esto hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Y entender y manejar estas cosas. Pero yo creo que va por los límites de la responsabilidad, por ayudar a donde es posible y por aceptar. Recordáis que en la presentación yo he dicho que el verbo aceptar es un verbo muy grande, ¿eh? Y muchas veces cuando tú tienes vocación, cuando lo tienes claro, cuando estás ayudando, aceptar que pese a lo que quieres, lo que deseas, lo que necesitas, no vas a ser capaz de ayudar a ese niño todo lo que te gustaría, o que vas a llegar hasta aquí, pues a veces es difícil, ¿vale? Y por eso digo, el verbo aceptar es que es un verbo muy complejo, ¿no? Y bueno, yo te diría que por ahí van un poco los tiros, ¿eh? Así a bote pronto. Yo siempre digo que la terapia es como un traje a medida, todos sabemos cómo es un traje, pero no cualquier traje le queda bien a cualquier persona, hay que tomar las medidas para que al final siente bien y eso pues lleva un tiempo, ¿vale? Pero por ahí irían los tiros, más o menos. Gracias por tu implicación. Bueno, pues muchas gracias a todos por las preguntas también, a José Antonio siempre. Y no os preocupéis que a través de, por supuesto, de Apoemuro haremos llegar el programa en cuanto esté listo este verano y lo pasaremos también a través de la COPOE, ¿vale? Para que los compañeros que venís de otras zonas pues también tengáis acceso justo en el momento de poder estudiarlo en el verano y en septiembre tenerlo metido en la programación. O sea que muchas gracias.